qué bueno estar por acá otra vez. No soy precisamente la persona con mejor salud del mundo, así que algunas veces faltaré. Les pido perdón de antemano por eso. Les prometo que será lo menos posible. Se los juro por Dieguito Maradona. En el último video hablamos sobre el éxodo que describe la Biblia. La Biblia describe un éxodo que es totalmente ajeno a lo que realmente parece que sucedió. No hay evidencia, no hay prueba, no hay nada de lo que la Biblia dice. Incluso tiene inconsistencias como tener dos fechas en las que sitúa el éxodo, o cosas como que no hay asentamientos de ningún grupo hebreo en ninguna de las partes donde se supone que estuvieron. Entonces, este tipo de cosas hacen saber que de hecho el éxodo no sucedió. Pudo haber sucedido tal vez algún éxodo, pero fue muy pequeño. Tal vez, eso lo dejo ahí a imaginación de cualquiera. Y tal vez la historia se fue exagerando y exagerando y exagerando hasta que llegó al éxodo contado por la Biblia. Puede ser, así se construyen las leyendas. Sin embargo, el éxodo tal cual lo cuenta la Biblia definitivamente no sucedió. Hoy lo que vamos a ver es algo que tiene que ver con dioses, muerte y castigo. Así que quédate con críticas de un ateo normal a ver los distintos tipos de infierno. Antes de continuar, ya sabes lo que te voy a pedir. Todas esas cosas que piden los youtubers. Solo que yo no te voy a agobiar con 1 minuto y medio diciéndote eso. Así que, porfa. El infierno es una de las cosas más recurrentes entre las distintas religiones y de hecho ha servido como método para controlar la conducta de las personas. Para irlo más atrás de lo que podría ser un infierno, podemos dirigirnos hacia los sumerios. Para ellos, el infierno era un lugar súper extenso, enorme, no tenía fin y era completamente silencioso, oscuro, vacío, y básicamente las personas quedaban ahí por toda la eternidad. No había nada. Entonces ese era el infierno sumerio. No había castigos, no había nada. Simplemente vagaban por ese lugar vacío y oscuro. Vamos a revisar algunas clases de infierno que tienen otras religiones antes de pasar a revisar las visiones del infierno cristianas. En la religión del zoroastrismo, el infierno es visto como un lugar frío, oscuro y hostil. Está gobernado por Yima. Yima se encarga de la tortura de todos los pecadores. Los seguidores de esta religión creían que el infierno sería destruido ante la llegada de su profeta Ahura Mazda. Sin embargo, las almas deben cruzar un puente. En este puente las almas pueden ir al cielo o caer en el infierno. Es algo parecido que las creencias islámicas. El infierno en el Islam es el lugar donde las almas van después del juicio final si no son dignas del paraíso. Los estudiosos nos cuentan sobre un puente que las almas tienen que cruzar. Si son justas, pues pueden cruzar al otro lado y entonces van al cielo. Si no fueron almas justas, por el contrario, el puente se va a estrechar y caen al infierno. Los pecadores que son creyentes no serán castigados indefinidamente, pero los pecadores que no son creyentes serán castigados eternamente y tendrán que vivir de pus y de frutos amargos. Al igual que en el budismo, los practicantes hindúes creen en el ciclo de renacimiento. Esto lleva a que las personas con mal karma caigan en uno de los niveles de lo que llaman infierno. Según lo que tengas de mal karma, según el mal karma que tengas, pues así será tu castigo, dolor y sufrimiento. Si has hecho algo que te lleva con muy mal karma, será un dolor y sufrimiento mucho más fuerte. En el budismo hay diferentes niveles de vida después de la muerte. Esto dependerá de las acciones que hayas hecho mientras estabas con vida. Puedes nacer o renacer en un diferente estado. Si no hiciste buenas acciones durante tu tiempo de vida, puedes ser enviado al nivel que llaman fantasma hambriento o al nivel de seres infernales. Estos niveles lo que causan son gran sufrimiento y gran dolor. Si eso no se parece al infierno, en el judaísmo, Sheol es el nombre del infierno o de la vida después de la muerte en la Biblia hebrea. Las almas llegan allí, hayan sido pecadoras o no, y Dios selecciona las almas que son dignas de la morada oscura y silenciosa que es el infierno. Y allí lo que hace es reunirlos con sus antepasados. La idea de un castigo eterno, así como su función de restauradora, se menciona en las fuentes judías. Y ahora sí, dicho esto, vamos a pasar al cristianismo. Ahora sí, viene lo bueno, viene lo cool. Porque esto genera... Bueno, la conclusión a la que puedo llegar con esto es que ni siquiera se ponen de acuerdo en algo tan sencillo como esto. Están locos, están crazy. En el cristianismo hay un pequeño inconveniente. Generalmente los cristianos, que son 2.400 millones, suelen decir, ay, es que no, es que somos muchos los creyentes cristianos, somos la mayoría, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que sucede es que sí, son bastantes, son 2.400 millones de cristianos, pero lo que sucede es que el cristianismo está separado en muchas pequeñas divisiones, haciendo que pues no sean 2.400 en realidad, porque algunas religiones, algunos grupos cristianos difieren tanto entre ellos, entre sus doctrinas, que casi son otra religión.
no puedes decir que el catolicismo, por ejemplo, es lo mismo que los testigos de Jehová. ¿Cómo puedes decir que son lo mismo y meterlos en el mismo grupo? No puedes. Entonces, ese número de 2.400 millones baja drásticamente cuando hablan de la doctrina y de lo que creen. Y una muestra de esto que estoy diciendo, que prueba lo que estoy diciendo, es ver los distintos tipos de infierno que tiene cada doctrina. El fundador del metodismo es un tipo llamado John Wesley, que decía que el infierno es para la gente que rechaza a Chubito y la expiación que se consiguió a través de hacer la ablución y el jutsu de revivir. Estas personas permanecen en el pecado y por lo tanto merecen el infierno. John Wesley también creía que el infierno era algo completamente literal a como se describe en la Biblia. O sea, él creía en fueguito, en carne asada y la calor. Algo así como Alajuela cuando hace sol. Saludos a mi paisano de Alajuela, Jorge Alberto. Lo que creen los metodistas sobre el infierno son básicamente 3 puntos. Número 1, que el infierno también fue hecho para Satanás y todos sus seguidores. Es decir, no solo nosotros los pecadores seríamos castigados, sino que también Satanás y los ángeles que se rebelaron contra Dios van a ser castigados allí. Número 2, el infierno no es un lugar donde los pecadores puedan hacer más pecado. O sea, no es un paraíso para pecadores para darle rienda suelta a sus pecados. No, es un lugar donde pues se va a sufrir. Y número 3, en el infierno se experimentará no solo castigo, no solo abandono de lo que sería la plenitud de Dios, sino que es recibir la ira de Dios, el enojo de Dios. Es un castigo, es Dios enojado contra uno. No sé cómo eso cuadra con que Dios es amor, pero bueno, es el Dios de ellos. Se supone que yo tengo que tener miedo de esto, pero sinceramente lo que siento es como un poco de vergüenza ajena pensando en estas cosas. Es decir, un lugar en donde básicamente mi alma se va a quemar en el infierno y cómo voy a sentir dolor si solo soy un alma. ¿Cómo voy a sentir dolor si no tengo nervios? ¿Cómo voy a sentir dolor si no tengo un cerebro? Es tonto. Ahora vamos a pasar al rey de Latinoamérica. Vamos a ver el catolicismo. ¿Qué dice el catolicismo del infierno? Bueno, el catolicismo del infierno nos da 2 puntos. El primero se llama pena de daño. Este pues dolor, esta condena del infierno, lo que nos dice es que ya conoces a Dios, conoces la magnificencia de Dios, conoces lo bello, lo grandioso, lo guapo que es, como Calamardo guapo, es grandioso, todo lo bueno, todo lo bello, todo lo que sea. Entonces, lo que pasa es que la condena es estar alejado completamente de Dios, despojado y saber que ya no puedes nunca más en toda la eternidad estar cerca de Él. Estás completamente excluido de la presencia de Dios, de todo lo bueno, porque todo lo bueno, todo lo que es bueno, lindo, puro, etcétera, etcétera, proviene de Dios. Y el infierno es precisamente un lugar donde no hay nada que sea de Dios. Es estar excluido de Dios y ya haberlo conocido. O sea, ya lo conoces, ya sabes cómo se siente estar en la presencia de Dios, que es la mejor sensación de todas las sensaciones, y saber y experimentar que nunca más en toda la eternidad vas a poder experimentar eso otra vez. Estás completamente excluido con todos los sentimientos de angustia, dolor, sufrimiento, porque en el infierno todo lo que tienes es todo lo malo de todo lo que existe. Y como cereza del pastel, tienes una sensación de sentirte atraído, es decir, tienes un deseo de estar con Él, de estar con Dios. Sientes una atracción irresistible de estar con Dios, pero no puedes estar con Él. O sea que básicamente los impeas. La otra cara de la moneda se llama sufrimiento del cuerpo o pena de sentido. Aquí lo que se trata es de un medio natural por el cual se causa daño físico. Ojo con esta palabra, es daño físico. Esto causa un dolor muy grande, algo así como golpearse el dedo chiquito en la noche con el mueble de la casa. Para significar esto, pues dolor, lo que hace Jesús es hablar de fuego. Sin embargo, no es fuego como el que conocemos en la tierra. No es el fuego que conocemos, ya que busqué una fuente directa católica para revisar esto, y lo que nos dice es que pues no será fuego como el que conocemos, porque el cuerpo resucitado no será un cuerpo atado al tiempo ni al espacio. Es decir, esto es raro porque si es un cuerpo que no está atado ni al tiempo ni al espacio, ¿qué es? Es decir, no está en ningún lugar, no existe en ningún momento. Entonces, ¿cómo existe? Es decir, veámoslo de esta manera. Si algo no existe por ningún momento y no existe en ningún lugar, ¿cómo podemos decir que existe? Me están diciendo que es sin tiempo y me están diciendo que no ocupa ningún espacio. No tiene sentido hablar de una existencia así. Entonces me parece muy extraño que me digan que así es el cuerpo, que va a sufrir
con un fuego que no es fuego, pero que quema, o no entiendo. Los católicos que me expliquen, por favor, cómo voy a existir, pero voy a existir sin un lugar y sin un momento. Voy a existir nunca y voy a existir en ninguna parte. Pero bueno, eso lo voy a dejar para un futuro video en donde voy a hablar del problema semántico de las palabras divinas. Y bueno, llegamos a unos loquitos, casi los loquitos que tienen el primer lugar entre los loquitos. Estos son los testigos de Jehová. Casi los premium de los loquitos. Para los testigos de Jehová es muy sencillo responder qué opinan del infierno. Cuando le preguntes a un testigo de Jehová si el infierno es un lugar en donde las personas sufren eternamente, se queman o tienen un castigo, la respuesta es simplemente no. Los testigos de Jehová no creen en un infierno. Los testigos de Jehová creen que lo que pasa es que si eres una persona que ha vivido mal, que has hecho el mal, que no aceptaste a Jesús, que no te congregaste, que no hiciste nada para agradar a Dios, por ejemplo un ateo, lo que pasa es que vas a quedar en la tumba, vas a quedar muerto, vas a quedar ahí, no vas a lograr entrar al cielo, bueno, al cielo que ellos proclaman. No vas a revivir, no vas a poder tener una segunda oportunidad de vida, no vas a poder disfrutar del paraíso. Entonces la persona que hizo mal simplemente queda muerta, queda en la tumba. Esto lo dicen basándose en varios versículos en donde básicamente dice que la persona pecadora no ve, no oye, no nada. Entonces lo que hacen es decir que bueno, no ve, no oye, no nada, es pecador, entonces está muerto. Esto se puede ver en Eclesiastés 9:10 y se puede ver en Salmos 31:17. Además, el versículo que es súper famoso dice: la paga del pecado es la muerte. Es bastante explícito. Entonces, no sé, creo que por ahí podrían tener razón, pero luego llega Jesús y nos dice que es mejor entrar cojo al cielo que ir al infierno donde serás castigado. Entonces, no sé. Y ahora sí, señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, llegaron los locos premium, los primer lugar, los que están pero peor que una cabra. Estas personas sí es cierto que definitivamente necesitan ayuda psicológica. Estas personas no están bien de la cabeza. Estas personas son muy ingenuas. Estas personas son ridículamente... No sé, es algo que yo no entiendo cómo pueden llegar a creer las tonterías que predica su religión. Pero bueno, ellos dicen que son cristianos y que creen. ¿Quién soy yo para decirles que no? Son los mormones. Los santos de los últimos días. No sé cómo tratarlos. Y es que su visión del infierno es tan exquisitamente absurda y distinta del resto del cristianismo que hasta a mí me dan ganas de defender el cristianismo de lo que están diciendo. Es que es ridículamente diferente. Ellos dividen el infierno en 3 lugares, básicamente. Estos 3 lugares tienen los 3 diferentes propósitos y entonces así dividen el infierno. El primer lugar es la prisión espiritual. La prisión espiritual es una manera de llamarle al infierno, pero este infierno no es un lugar permanente. Este infierno es un lugar en donde a los espíritus se les va a enseñar el evangelio. Básicamente a las personas que no fueron obedientes o que murieron sin saber de Dios, o cualquier persona así, se les va a encerrar en la prisión espiritual y se les va a enseñar el evangelio, se les va a enseñar de Dios, se les va a enseñar básicamente una escuelita dominical con Jesús. Se les va a enseñar todo esto y cuando la persona ya tenga fe en Dios y acepte a Dios y todo esto, pues entonces esa persona ya puede salir e ir al cielo. Eso es básicamente la prisión espiritual. ¿Y cuál es el sustento bíblico para esto? Bueno, ninguno. El sustento bíblico es el libro de Mormón. O sea, básicamente están inventando la respuesta ellos mismos. Es decir, no se basan en la Biblia, sino que en el libro de Mormón es donde dice eso. Se están inventando todo esto. Es absurdo. Yo tengo 2 libros de Mormón y los 2 los tengo como apoyo para una mesa. Solo para eso me sirven. Luego tenemos el reino celestial, que es básicamente el lugar en donde van las almas que no quisieron aceptar a Jesús, ni quisieron aceptar ir al cielo, ni quisieron nada durante su periodo en la prisión espiritual. Es decir, estuvieron en la prisión espiritual, les enseñaron sobre Jesús, les enseñaron todo esto y simplemente no quisieron aceptar a Jesús como su Salvador. Así que los mandaron al reino celestial, en donde este sí es un lugar permanente, es un lugar apartado de Dios. Este lugar está apartado para hechiceros, adúlteros, fornicarios, mentirosos, todas las personas que, bueno, ya sabes que la Biblia reprueba. El tercer lugar se llama tinieblas de afuera.
Básicamente este es el lugar que más se parece al estándar de infierno. En este lugar están las personas que no quieren arrepentirse, están las personas que llegan a un punto en que no solo no quieren ir al cielo, sino que odian a Dios. Personas que quisieran matar a Dios, personas que quisieran volver a crucificar a Jesús, volver a hacerle daño, están en contra de cualquier cosa divina, de cualquier cosa buena. Ellos son básicamente asesinos, violadores, personas que quieren hacer simplemente todo el mal posible y odian a Dios. Estas personas odian, aborrecen con todo su ser a Dios. El Espíritu Santo, por tanto, se retira completamente de ellos y el amor de Dios, ojo que le estoy diciendo lo que dice de la página de los mormones, el Espíritu y el amor de Dios es vencido por el odio que sienten, lo cual es raro porque se supone que Dios es todopoderoso. Entonces, ¿cómo es vencido el amor de Dios? No sé, pero bueno, lo vencen el amor de Dios y entonces todo esto se retira. Esas son entonces las tinieblas de afuera. La conclusión a la que quiero llegar y que quiero que ustedes también lleguen conmigo es que son muy diferentes los tipos de infierno y por lo tanto son muy diferentes las doctrinas que tienen los cristianos. Son demasiado distintas, son demasiado dispares. La Biblia es un libro tan ambiguamente escrito que parece ser escrito por un mono ebrio. En serio, si lees la Biblia vas a sacar interpretaciones que pues te dicen una cosa aquí pero te dicen otra allá, entonces no concuerdan, son contradicciones. No puedes tener una historia sólida en donde diga una sola cosa. Por eso existen tantas ramas del cristianismo. La Biblia está escrita de una pésima manera. No es lo que esperarías de un Dios perfecto y amoroso. Un Dios perfecto y amoroso habría guiado a las personas que escribieron la Biblia para que escribieran de una manera que no hubiera contradicciones, que dijera algo completamente bien dicho, bien escrito, algo que no se pudiera malinterpretar, algo que no diera lugar a ambigüedades. Y sin embargo no es lo que pasó. Tenemos por un lado que pues el castigo del pecado es la muerte y por otro lado tenemos que hay un lugar de sufrimiento y dolor, un fuego que quema. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? ¿Por qué aquí dice esto y por qué aquí dice esto? Esto es el problema, es un enorme problema que yo considero que no está resuelto. ¿Por qué la Biblia es tan ambigua si es inspirada por un Dios todopoderoso? La Biblia no debería tener ese problema y lo tiene, y es un problema grave que se tiene que resolver. Y bien, hasta aquí el video de esta semana. Espero de corazón que me perdonen por haber faltado tanto y definitivamente espero no faltarles más. Ya sabes lo que te voy a pedir, todo eso que piden los youtubers, solo que yo no te voy a agobiar. Y bueno, estas fueron las críticas de un ateo normal. Nos vemos a la próxima. Bye.